Y el mensaje de hoy es para quienes necesitan comenzar una nueva temporada, un nuevo tiempo. Y quizás hoy te estés preguntando si tienes lo que hace falta para enfrentar los desafíos que te esperan mañana. Hay personas que dicen, cada lunes para mí es un pináculo, una carrera, un subir en contra de la gravedad. Cada lunes es un esfuerzo. Y yo sé que hay gente hoy domingo diciendo, yo necesito saber si tengo la fuerza para mañana. Me estoy refiriendo que en algún punto sientes como que te cuesta seguirle el paso a los avatares, a los conflictos de la vida, a los infortunios. No es que no trates o que no lo hayas intentado. Simplemente esta palabra va para los que se quedaron sin fuerzas. Los que dicen, no sé por qué, pero ya no puedo más. Tendrá que ver a lo mejor con el calendario, con el momento del año que estamos viviendo, que uno llega a fin de año con el último aliento, los últimos rezagos del oxígeno. Pero en ocasiones la vida tiene sus maneras de dejarnos sin aire. Es como que nos pega por debajo del cinturón contra las reglas y nos quita las ganas de respirar, nos pone en un estado de ansiedad crónico. Josué, el libro de Josué nos reta a creer que nuestros mejores días están por delante. ¿Alguien lo cree, sí o no? Que los mejores días no pasaron, no están en el pasado, que están por delante. Y el libro de Josué nos recuerda, porque es el libro de la conquista, nos recuerda que Dios tiene para todos una tierra prometida. Dios tiene una tierra, un lote de la promesa, una herencia. Pero antes de malinterpretar lo que significa la tierra prometida, tenemos que hacer juntos un poquitito de historia. No es aburrido ni mucho menos, pero es una crónica de lo que significa la tierra prometida. La tierra prometida era la tercera parada en el itinerario de los hebreos. La peregrinación había comenzado allí en Egipto, cuando fueron liberados, continuó a través del desierto y concluyó en Canaán. Esas fueron las 3 paradas del itinerario. Y cada estación representa una condición de la vida. Es literalmente geografía hecha teología. En Egipto, los hebreos habían sido esclavos del faraón por años. En el desierto, en el éxodo, en la peregrinación, se habían liberado del faraón, pero seguían esclavizados por el miedo, por la duda, por la ansiedad. Cambiaron de amo. Ya no era el faraón, pero era el miedo. Solo en Canaán descubrieron la victoria, se asentaron. Entonces, en resumen, a saber es Egipto, desierto y Canaán. Egipto, desierto y Canaán. Y nosotros todos en la vida en algún momento hemos hecho ese itinerario. Egipto representa nuestros días antes de la salvación. Éramos esclavos del pecado, llevábamos los grilletes de la culpa, los grilletes de la muerte, pero entonces llegó nuestro libertador Jesucristo, nos libertó, nos dio una vida nueva en Canaán, de manera que nuestra tierra prometida no es necesariamente un territorio físico, es una realidad espiritual. El Señor nos libera para que salgamos de la esclavitud del pecado. Y una vida en la tierra prometida, como dice Romanos 8:37, nos provee el saber que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No dice somos vencedores, dice somos más que vencedores. Eso es como decir más que el campeón del mundo Argentina, que es casi imposible. Somos más que vencedores. El Señor nos promete una vida que según 2 de Corintios 4:16 dice nunca nos damos por vencidos. No dice a veces, no dice en ocasiones, según como estén nuestras hormonas, según el desfase hormonal. No, nunca nos damos por vencidos. Una vida de victoria que declara en Filipenses 4:6, por nada estemos afanosos. Por nada. No es que dice, por algunas cosas deberías preocuparte. Si tú no te preocupas, ¿quién se va a preocupar? Como decían las madres de antes, si yo no me preocupo, ¿quién? Nadie. Sí, pero yo soy una madre, nací preocupada, decía mi mamá. Dice la Biblia, por nada estéis afanosos. Eso es la tierra prometida. Entonces todos creemos en lo bueno que nos espera en el cielo, pero Canaán simboliza la victoria que deberíamos vivir hoy. Porque todas las promesas que aparecen en el nuevo pacto son para hoy, no es para algún día. Por nada estéis afanosos, somos más que vencedores. No es para algún día cuando ya nuestro cuerpo haya muerto. Cuando yo era niño solíamos cantar en nuestra congregación que decía, si yo tuviera en la mañana las raudas alas para volar. Papá amaba esa canción, decía, yo muy contento me trasladará a las riberas de Canaán. Después decía, ángeles blancos me llevarían a la presencia de mi Señor y yo con júbilo cantaría con los salvados por su amor. Ángeles Blancos tenía que ver con irnos. La parte que más recuerdo es, me trasladaría a las riberas de Canaán. Entonces todos los mensajes, todas las canciones, en el tiempo que yo era niño, que fue hace poco, estaban enfocados en lo felices y victoriosos que algún día remoto seríamos en el cielo.
Pero Canaán nunca fue una metáfora para el cielo. Eso de que la tierra prometida queda en el cielo es hermosa, la metáfora es hermosa, la tierra prometida está allá, pero ese simbolismo y esa metáfora a priori no funciona, porque Canaán por lo menos tenía 7 naciones enemigas. Sin embargo, en el cielo no tendremos enemigos. No es que llegamos al cielo y decimos, no puedes, vino mi suegra. No, nada, no tendremos enemigos en el cielo. Josué tuvo por lo menos 30 enfrentamientos en Canaán. Y que yo sepa, en el cielo no habrá batallas, no habrá peleas. Por lo tanto, cuando hablamos de Canaán o la tierra prometida, en este caso no está representando el cielo. Canaán representa en las Escrituras la vida que podemos vivir ahora, no en la eternidad. Entonces Dios nos invita a entrar a Canaán ahora, no necesariamente cuando muramos. Cuando muramos y tenemos a Cristo, claro que viviremos eternamente con Él. Pero estas promesas tienen que ver con una tierra que Dios nos da ahora. Pero solo existe una condición, una cláusula en el contrato para que esta tierra la podamos poseer, y es darle la espalda al desierto. De la misma manera que Canaán representa la vida victoriosa en Cristo, el quedarnos en el desierto representa una vida derrotada sin Cristo. Quedarnos en el desierto. Cuando Dios mandó a los hebreos a entrar a Canaán, para los que saben de historia, 10 de los 12 espías que regresaron de reconocer la tierra dijeron que la misión era imposible. De hecho, usaron la frase, somos como langostas ante ellos. Somos unos enanos, unos pigmeos. Los gigantes son demasiado grandes para nosotros y por consecuencia para Dios. Así que Dios, ante esta duda que lo ofendió, los puso en espera. Los puso en lista de espera por casi 40 años. Yo no sé si alguna vez estuviste en stand-by para subir un avión en lista de espera. Dios los puso en lista de espera por 40 años, 4 décadas, a ver si salía el avión. Caminaron en círculos, comieron la misma comida todos los días. La vida se les hizo una rutina interminable. Las mismas piedras, las mismas lagartijas, las mismas serpientes, las mismas dunas. Estaban a salvo, pero no eran fuertes. Redimidos, pero no liberados al fin. Estaban sí a salvo del faraón, pero atascados en el desierto. O sea, estaban entre la profecía y el destino. Monotonía, rutina, aburrimiento. 4 décadas de tedio. 4 décadas de tedio. Y tal vez esta manera de vivir te suene familiar, porque muchísimos cristianos viven atascados en el hastío, en el tedio. Son cristianos. Pero yo he conocido a mucha gente que me puede decir con exactitud el día que escapó de Egipto, el día que conoció al Señor. Yo le digo, ¿cuándo conociste al Señor? Y tal fecha en 1985. Dios vino a mi vida y cambió mi corazón y cambió mi familia. Recuerdan el día exacto en que fueron liberados de los grilletes del enemigo. Pero no me pueden decir con la misma exactitud cuándo fue la última vez que venció una tentación o experimentó una oración contestada. Su primer y último milagro fue el día que se convirtió. Después dejó de vivir milagros. Llevan 20, incluso 30 años de la fe y todavía pelea las mismas batallas. Las mismas que estaba peleando el día que vino a Cristo. Sigue luchando con lo mismo, ni siquiera son nuevas batallas. Yo digo siempre, nuevo nivel, nueva asignación, nuevo demonio. Hay nuevas adversidades cuando uno sube a una nueva asignación. En el proceso, el enemigo redobla sus esfuerzos. Pero hay gente que al enemigo ni le mueve un pelo. Satanás lo mira así, es el mismo que se convirtió hace 30 años y te no molesta. Lo mismo, salió de Egipto, pero nunca logró quitar a Egipto de su corazón. Salió del desierto, de la esclavitud, pero nunca se quitó la esclavitud. Es como si la puerta del crecimiento espiritual tuviera una cerradura que todo el mundo tiene la llave menos él. No puede vivir en victoria. Hace poco yo leí una encuesta muy seria que hicieron en 1000 iglesias cristianas de distintas denominaciones. 1000. Les preguntaron a los creyentes cuántos de ellos definían sus vidas en Cristo como vidas victoriosas. Pero tenían que pensar, no repetir como loro. ¿Cuántos creen que su vida en Cristo es una vida de victoria en victoria? Y la respuesta fue asombrosa. Como era anónima, tenían que decir la verdad sin que nadie lo juzgara. Solo el 10% respondió que se sentían que tenían vida victoriosas en el Señor. 10%. En otras palabras, 9 de cada 10 creyentes languidecen en el desierto. 9 de cada 10 están en un tedio. O sea, son salvos, sí. No estamos poniendo en tela de juicio eso. Pero viven en la tierra de aguantando hasta que me muera. Viven en la tierra aguantando hasta que venga Cristo. Fuera de Egipto, pero sin haber llegado todavía a Canaán. 10%. Imaginemos una universidad que solo graduara al 10% de sus estudiantes. ¿Cómo se vería esa universidad? Un hospital que solo lograra curar el 10% de los pacientes. Un equipo de fútbol que solo ganara el 10% de sus partidos. O un arquitecto que solo completara el 10% de sus proyectos. Si fuese así, no deberíamos hacer algo. Porque son estadísticas alarmantes. Cuando uno dice, de cada 10 creyentes, 9 no logran vivir a victoria, no son felices, la iglesia tiene una deficiencia muy seria, una anomalía casi patológica, que nos tiene dando vueltas en círculos. Yo también leía que hay cerca de 2
2.2 billones de vaca larga. 2.2 billones de personas en nuestro planeta que dicen ser cristianos. Es mucho. Representa una tercera parte de la población mundial. Por lo que si los datos de la encuesta, esa anterior que hicieron entre las 1000 iglesias, son ciertos, quiere decir que de esos 2.2 billones de cristianos, 2 billones, o sea, el 90%, se arrastran en una vida miserable. 2.2. Solo los dos que están después del punto viven en victoria. Los primeros 2 billones se arrastran. Ese letargo, ese tedio y esa rutina, ¿qué produce? Iglesias débiles, cristianos codependientes que necesitan, en lugar de una prédica o un mensaje que los haga crecer, frases de coaching, frasecitas motivacionales para poder sobrevivir una semanita más, necesitan repetir frasecitas o un nuevo versiculito para pegar en un calco en el auto o en la nevera que los haga aguantar hasta el próximo domingo o hasta el siguiente congreso de empoderamiento. Es una iglesia debilitada, una iglesia que se arrastra por el desierto y que va a buscar una gotita de agua los fines de semana. Yo pregunto, ¿cómo cambiaría el mundo si esos 2 billones de personas salieran del desierto? ¿Cuánta alegría se liberaría en la atmósfera? No habría tantos creyentes de uno o de otro lado de las grietas políticas. Es impresionante, yo no sé cómo será en vuestros países, pero en Argentina hay iglesias que literalmente se promueven oficialistas o de la oposición. Y hasta los pastores le dicen por quiénes tienen que votar. Entonces, obviamente, cuando la política se entremezcla con las cosas de Dios, la gente no puede estar alegre. Porque los políticos fallan, porque las gestiones fracasan. Yo digo, ¿cómo cambiaría el mundo si anduviéramos por encima de esa grieta, en victoria? ¿Cuánta sabiduría se podría extraer de esa gente y compartir? Si esos 2 billones de creyentes dejaran el desierto, ¿cuántas familias se salvarían? ¿Cuántas guerras podrían prevenirse? ¿Cuánta hambre en el mundo podría erradicarse? ¿Cuántos orfanatos nuevos se construirían? ¿Cómo cambiaría el mundo si cada cristiano comenzara a vivir ya la tierra prometida? El victoria, 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 victoria en todas las cosas. Me caigo, pero victoria. Peleo, pero victoria. En el primer capítulo de Deuteronomio, vemos que los israelitas habían acampado en el monte Horeb, en el desierto. Ya estaban asentados, estaban acostumbrados a la vida del desierto. Increíble. Habían establecido una ciudad segura, conocida, en el desierto. Sin saberlo, los hebreos habían creado un lugar donde estaban atrapados. No necesitaban arriesgarse, ni siquiera necesitaban a Dios, porque uno no necesita mucho a Dios cuando vive una vida sedentaria. Cuando no vives milagros, ¿para qué quieres a Dios en la ecuación de la vida? Todos tenían lo que requerían, habían sido salvos de la esclavitud del faraón, pero todavía no habían llegado a donde Dios quería. Y Dios tenía un sueño más grande para el pueblo hebreo. Dios quería que abandonaran lo conocido, que arriesgaran todo, que dependieran de Él. Así que les habló y le dijo en Deuteronomio 1:6, ustedes han permanecido demasiado tiempo en este monte. Y yo te voy a decir la misma palabra de parte del Señor. Ya has permanecido mucho tiempo en ese mismo monte. Dile al que está a tu lado, muévete del monte. Pero no te lo voy a decir. Te lo voy a decir yo, muévete del monte, mijo. Muévete del monte, ternurita. Ya has estado mucho tiempo ahí. Y esta exhortación de abandonar el desierto o el mismo monte, no se trataba de abducirlos y llevarlos directo y sin escalas al cielo. Pero a veces es lo que interpretamos y así salimos a evangelizar con la premisa de que Canaán se trata solo y necesariamente del cielo. Por eso siempre trato de hacer, al menos el torpe intento, de redimir la palabra más famosa de toda la cristiandad, evangelización, que es una palabra que ha sido secuestrada, tomada como rehén, incomprendida y la mayoría de las veces mal utilizada. En su dialéctica, en su etimología, ha sido mal utilizada. Los cristianos es como que acampamos cómodamente en el desierto, construimos nuestra propia ciudad religiosa a kilómetros de distancia de la tierra prometida. Y sin casi darnos cuenta, desvirtuamos la idea de lo que significa la tierra prometida. Y entonces cuando le predicamos a un inconverso, le predicamos lo mismo que creemos. Usted tiene que saber lo que le va a pasar cuando va a morir. Es lo único que le decimos. ¿Está listo para morir? Le decimos al carnicero, ¿está listo para morir a la carne? Siempre ese fue nuestro método de evangelización durante años. ¿Qué va a pasar cuando se muera? ¿Sabe dónde se va a ir? Y por eso, a veces en lugar de amar, de comprometernos con los perdidos, solo le decimos, si murieras hoy, ¿tú sabes dónde irías? La base de la evangelización escatológica es esa. Tienes que esquivar el infierno y asegurarte el cielo. La motivación de salvarlas es que no ardan eternamente en el infierno. Escritural es correcto. Yo no estoy diciendo que eso no es correcto. El que tiene a Cristo se va al cielo, el que no tiene a Cristo se va para abajo. Eso es así. Eso no cambia. No lo estoy poniendo en duda. Pero lo que digo es que para predicar eso, ni siquiera hace falta involucrarnos ni amar a nadie. El que se quiera salvar, que se salve, y el que no es rollo. Entramos al hospital y decimos, ¿quién se está por morir? Que levante la mano, acepte a Cristo, se vaya para el infierno. Ya está, ya predicamos. Esa versión de la evangelización está completamente enfocada en un miedo al infierno y ofrecer a Jesús como boleto de escape. Entonces, de algún modo, no
no somos evangelistas, somos vendedores de seguro de vida. Compren nuestra póliza evangélica, que podrá cobrar en el caso que se muera. Llame ya. Ahora, convengamos, todos creemos en el cielo, ¿sí o no? De hecho, todos quienes tenemos a Cristo queremos vivir eternamente en el paraíso, en la nueva Jerusalén. Pero no nos podemos olvidar que hasta tanto lleguemos hasta el cielo, Jesús nos ofrece alegría abundante. Entonces, ¿por qué muchos viven con tristeza abundante? Se levantan, se ponen la cara de aguantar las hemorroides y salen por el mundo. Las epístolas de Pablo hablan de gracia. Y millones de cristianos cargan una culpa atroz y van los domingos a buscar más culpa. Pastor, se me acabó la culpa de la semana pasada, me da un poco más. Como no, hermano, ahora la condena y se la llevan a casa. Vivimos repitiendo que somos más que vencedores y a veces claudicamos ante las tentaciones, las debilidades. ¿Cuánta gente está atrapada hoy en el desierto entre Egipto y Canaán? Atrapados. Pero para terminar de entender esto de la tierra prometida de este lado del sol, insisto, de este lado de la eternidad, tenemos que volver a nuestra historia. Moisés acababa de morir. Después de esos 40 años, los hebreos estaban comenzando casi su quinta década como beduinos en el desierto. 40 años, una vida. Para los que tienen 40 años es tu vida completa. Para las mujeres que tienen 50 y mira que tienen 40, también es tu vida completa más 10 años más que no quieres reconocer. Pero antes de entrar a Canaán, a la tierra prometida, al igual que nosotros, tenían que hacerle frente a una patología. ¿Qué es una patología? Una enfermedad que tenemos que confrontar si queremos entrar a la tierra prometida. De este lado, una vida victoriosa. A una enfermedad tuvieron que enfrentar ellos que había contagiado a muchísima gente. Josué sabía que había que declarar la guerra a la plaga que responde al nombre de no puedo. No puedo. Es la epidemia que ataca nuestro dominio propio. No puedo resistir la botella. Yo soy creyente, pero me dan el tequila con gusano, no, el mezcal con gusano. El mezcal con gusano y me sale el gusano viejo de la vieja vida. No puedo dejar el cigarrillo. No puedo. No puedo abandonar el porno porque de esa forma es una manera de desfogar, de liberarme. Ataca nuestras relaciones esa enfermedad. No puedo perdonar. Yo sé que soy creyente, pero no puedo perdonar lo que me hicieron. Si te contara. Ataca nuestra fe. No puedo creer que Dios me ame. Yo no puedo creer que Dios me ame por todo lo que he hecho. No puedo. Si Josué hubiese mascullado esas palabras, nunca habría conquistado la tierra prometida. De hecho, el libro de Josué comienza con malas noticias. Josué 1:1 empieza con malas noticias. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés. Nadie se comparaba a Moisés. Nadie. Cuando eran esclavos fue Moisés quien confrontó a Faraón. Cuando el mar rojo rugió, Moisés oró pidiendo ayuda. Cuando estuvieron hambrientos, sedientos o confundidos, Moisés intervino y Dios suplió alimento, agua y los 10 mandamientos, el decálogo. Moisés significaba más para los hebreos que lo que Napoleón y Alejandro Magno significaron para su gente. Ustedes saben que en Dakota del Sur está el monte Rushmore, que se levanta el santuario de la democracia. Si alguien no lo vio personalmente, lo habrá visto en alguna película o en alguna foto, donde están esculpidas las figuras de granito con los presidentes americanos George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. Si el rostro de Moisés hubiese sido esculpido en el monte Sinaí, jamás los hebreos habrían permitido que compartan otros 3 líderes la cara con él. No había otro que se comparara a él. Poner a Washington con los demás está bien, pero Moisés con alguien más, no. Perder a Moisés era perder la causa, señores. Y la perdieron, porque Moisés murió. Y sin embargo, antes que la hierba creciera sobre la tumba de Moisés, Dios le dijo a Josué, Moisés ha muerto, ahora pues, levántate. Acaba de morir, levántate. Nosotros hoy usaríamos una táctica diferente. Moisés ha muerto, ahora pues, guarda luto. Tómate un sabático, elabora y procesa las 5 etapas del duelo. Encuentra un terapista, busca un tanatólogo. Pero Dios le dice, no, Moisés ha muerto, levántate. Moisés está muerto, pero Dios está vivo. El líder humano falleció, pero el líder eterno sigue vivo. Nada ha cambiado, ¿sí o no? Levántate. Aún así, Josué tendría razón para haber dicho no puedo. Al menos 3 millones de razones tenía. Según el censo del libro de Números, había 601.730 hombres. 601.730 hombres con 20 años o más, sin contar los levitas. Cuando Josué asume, si asumimos que 2/3 partes de estos hombres tenían esposa y mínimo 3 hijos, porque no había Netflix ni mucho para hacer en el desierto, el número se acerca a casi 3 millones de hebreos. Estamos hablando de la misma cantidad de habitantes que tiene, por ejemplo, Buenos Aires, según el último censo. Todo Buenos Aires. 3 millones de hebreos inexpertos. Podían pelear contra serpientes, contra tormentas de arena, pero traspasar los muros de Jericó, ¿de verdad? ¿Guerrear contra los bárbaros sanguinarios del otro lado? Oh, ¡qué bilingüe que estoy! Metí una palabra. Yo tengo poquitas palabras en inglés, pero la digo con una fonética perfecta, que dice este tipo, ¿sabes? Of course. Fereceos, eteos, cananeos, amorreos. Para nosotros son nombres raros solamente. Para estos hombres les provocaban miedo, pavor. En el corazón hebreo les entraba pánico. En resumen, excusa número 1, Moisés está muerto. Excusa número 2, mi pueblo es inexperto en asuntos de batallas. Son beduinos, gitanos del desierto, que no son guerreros. Número 3, a la gente como nosotros. Los cananeos se los comen en el desayuno. Sin embargo, antes que Josué pudiera categorizar sus miedos, Dios le dio una sola razón para tener fe. Ahora pues levántate y pasa este Jordán.
tú y todo el pueblo a la tierra que yo te doy. A la tierra que yo te doy. Alguien tiene que creerlo. A la tierra que yo te doy. ¡Aleluya! Lo diré otra vez. A la tierra que yo te doy. No la tierra que podría darles. No la tierra que deberían conquistar. No la tierra donde tienes que probar de qué estás hecho. No la tierra que debes ganar, la tierra que debes confiscar, rentar o comprar. La tierra que yo les doy. O sea, la transacción ya había ocurrido. La tierra ya había sido transferida. La conquista era un hecho consumado. La tierra que yo te doy. A Josué se lo estaba enviando a tomar la tierra que ya Dios le había dado. A recibir la tierra que Dios ya había tomado. Como yo os he entregado, como se lo había dicho a Moisés, dijo Dios. Todo lugar que pisare la planta de tu pie. Todo. No nos olviden de este detalle que no es menor. Los hebreos eran nómades. No eran dueños ni siquiera de un terreno fiscal o de un baldío. Eran nómades, indocumentados técnicamente. Porque no pertenecían ni a Egipto ni habían llegado a ninguna tierra prometida. Llegaba la migra, no quedaba nadie. Sin embargo, por un decreto divino, recibieron el título de la tierra de sus sueños. Tal como lo había prometido, Dios le dio la herencia. Los muros de Jericó cayeron, los nómades sin hogar se convirtieron en colonos, una nación que había vivido 4 décadas en el exilio comenzó a forjar un futuro en los montes cananeos, construyeron granjas, aldeas, viñedos. La victoria fue tan completa que el historiador escribió en Josué 21:43: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que ya le había jurado darle a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová le dio reposo, descanso, alrededor, conforme a todo lo que le había jurado a sus padres. Ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente jamás, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos, no a algunos, a todos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, y dice al final, todo se cumplió. Todo, no algunas cositas, otras, todo se cumplió. ¿Estamos recibiendo esta palabra, sí o no? Yo digo, qué declaraciones contundentes. Todo se cumplió. Esto sí merece una repetición. Diga conmigo, todo se cumplió. Fuerte, todo se cumplió. Terminó el desierto y nació una nueva temporada. Yo vuelvo a preguntar, ¿habrá alguien aquí hoy o en casa que quiere entrar en la temporada de la herencia? ¿Habrá alguien que dice, yo ya estoy harto del desierto? ¿No crees que es tiempo ya de recibir tu herencia? ¿No crees que es tiempo de decir, ya es tiempo? Termina una temporada y comienza la otra. Yo esperaba mínimamente un amén explosivo. ¿No es tiempo de la herencia, sí o no? Tiempo de la herencia. Ahora, yo te tengo una muy buena noticia. Tú ya tienes una herencia. Si le entregaste tu corazón a Cristo, Dios ya te ha dado tu Canaán. Pablo le dice a Éfeso en la carta a los Efesios 1:3, Él, Dios, ha bendecido las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo a los que creyeron en Él. En los cielos Él ha decretado la bendición. Nota el verbo, te ha bendecido. No dice te va a bendecir, tal vez te bendiga si te portes bien. El título de propiedad de la tierra prometida tiene tu nombre. Los registros legales en el cielo fueron cambiados por tu nombre. Dios te ha dado Canaán. Alguien tiene que celebrar, gente. ¡Aleluya! Entonces, ya tienes todo lo que necesitas para ser quien Dios quiere que seas. Tienes acceso, según el apóstol, a las bendiciones, a las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Y este es el secreto, a lo mejor, mayor guardado de la cristiandad. Porque nosotros solemos subestimar lo que nos ocurrió el momento de nuestra conversión. Algunos creen que la conversión es similar a entrar en un car wash, en un lavadero de autos. Entramos todos sucios en el túnel así, vamos pasando, y salimos del otro lado con los pecados lavados. Sin embargo, la conversión es más que la remoción del pecado. La conversión es la remoción del pecado y es un depósito de poder. Es como si te quitaran un motor de un Toyota Camry. Los que tienen un Toyota Camry, mi mayor respeto, fue mi primer auto aquí. Modelo 1979, que cuando lo arrancas fue como, viste, diciendo, te estoy haciendo un favor de llevarte. Te quitan ese motor y te colocaran el motor de una Ferrari. Oiga, Dios removió el motor viejo, cubierto de costra, agrietado, y lo reemplazó con una versión enérgica y rugiente Cristo de sí mismo. La esencia de Cristo fue incrustada en nosotros. Segunda de Corintios 5:17 afirma, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí o no? Entonces, quiero que te grabes esto. Estamos completamente equipados. ¿Necesitamos más energía a las 1 de la mañana? La tenemos. ¿Más bondad y misericordia? La tenemos. Nos hace falta más dominio propio, no más demonio propio, más dominio propio, más autoestima. Bueno, Hebreos 13:21 declara, Dios te capacitará con todo lo que necesites para hacer su voluntad. O sea, cuando Él nos da su voluntad, nos da la asignación, nos da la capacidad, las herramientas. Segunda de Pedro 1:3 añade, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Todo. ¿Cómo uno puede vivir en santidad? ¿Cómo uno puede vivir en integridad? Dios nos ha dado las herramientas para que eso suceda. Pero para eso necesitamos un cambio de paradigma. En Canaán no peleamos por la victoria.
En Canaán peleamos desde la victoria que ya fue ganada. En el desierto nos afanamos, nos preocupamos por todo. En Canaán confiamos. En el desierto buscamos la atención de Dios. En Canaán ya tenemos el favor de Dios con nosotros. Vive con nosotros. ¿Tú lo crees? En el desierto dudamos de nuestra salvación. En Canaán sabemos que somos salvos. Cuando yo veo a alguien dudando de la salvación, que la perdí, que Dios me borró, que me volvió a anotar, que ahora me volvió a borrar, que ahora se arrepintió, vive pobrecito en el desierto. Porque cuando nos entregamos a Cristo fuimos integrados a la familia real. Juan 1:12 afirma, mira, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Y como somos parte de la familia real, tenemos acceso a las bendiciones de la familia real. A todas ellas. Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia. Herencia, heredada. Pero hay más. Romanos 8:15, el apóstol Pablo describió el valor de nuestro portfolio, de todo nuestro portfolio, de todo lo que accedemos en ese depósito de poder cuando aceptamos a Cristo. Dijo Pablo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos y coherederos con Cristo. Alguien tiene que celebrarlo, se me había olvidado, se me había pasado de la cabeza. Somos coherederos con Cristo. Compartimos la misma herencia de Cristo. Nuestra porción no es una miseria. No heredamos las obras. No nos vestimos como los que fuimos hermanos menores con la ropa que van dejando a nuestros hermanos mayores. Yo heredé hasta los calzones de mi hermano Diego. Había algo que nos vinculaba en la intimidad, el mismo calzón. No pasa eso con el Señor, no nos vinculan como primos lejanos. En la tradición del tiempo del apóstol Pablo, el hijo primogénito recibía una doble porción, mientras que el resto de los hermanos tenían que repartirse lo que quedaba. No es así con Cristo. Primera de Juan 4:17 dice, porque nosotros somos en este mundo tal como Jesucristo. O sea, la porción de Cristo es nuestra porción. Todo lo que Cristo tiene, lo tenemos nosotros. Por si alguien no lo sabía, por si alguien languidecía en el desierto. Ahora, si bien somos coherederos con Cristo, ¿por qué luchamos tanto? Nuestra herencia es una perfecta paz. Yo te doy una paz, dice el Señor, que sobrepasa todo entendimiento. No hay manera de, en palabras simples, dice, no hay manera de razonarlo. No resiste análisis racional. No hay un sabio, alguien que tenga ciencia que pueda discernir por qué tenemos paz en una pandemia. Nos dicen que estamos locos. No hay forma de entender por qué un cristiano está en la sala de espera con un ser querido luchando contra el cáncer, está preocupado, está dolido, pero a pesar de eso no pierde la paz. Yo he estado en funerales donde veo a los seres queridos que tienen a Cristo en el corazón, con el dolor lógico que implica la partida a la eternidad de un ser amado, pero sin embargo tienen una paz que quienes entran dicen, ¿pero qué les pasa? ¿Cómo pueden tener esa paz, esa tranquilidad? Y dicen, hasta luego, nos vemos pronto. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no resiste análisis. Y sin embargo, si Dios nos da esa paz, si Cristo nos comparte esa paz porque somos coherederos con Él, ¿por qué a veces pasamos noches enteras de ansiedad sin poder conciliar el sueño? ¿Por qué anoche no pudiste dormir? ¿Por qué anoche estuviste dando vueltas y vueltas como una milanesa empanizada en la cama? ¿Por qué? Tenemos acceso al nivel de alegría de Jesús. Sin embargo, ¿cuántas veces, cuántos días durante esta semana que se fue caminaste a paso lento como burro con indigestión? Yo nunca vi un burro con indigestión, pero me lo imagino. Dios promete suplir cada necesidad. Compartimos las riquezas en gloria con Él. No obstante, seguimos preocupándonos, poniéndonos nerviosos. ¿Por qué? A mí se me ocurren al menos un par de razones. Dos. Primero, no sabemos de nuestra herencia, no sabíamos. Nadie nos ha contado lo que dice Efesios 1:19 acerca de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Nadie nos ha dicho de ese depósito de poder. Nos han dicho frasecitas empoderadoras, pero eso no es hacer un depósito. Nadie nos ha dicho que peleamos desde la victoria, no por la victoria. Hay algunos que pelean contra el diablo como si el diablo nunca hubiese sido vencido. Cuando la serpiente, que tipificaba el diablo, le habló a Eva, se supone que tenía patas o alas, porque parte de la maldición fue sobre tu vientre te arrastrarás. A la mujer le dijo que él iba a traer a luz con dolores de parto, pero la maldición que vino para la serpiente sobre tu vientre te arrastrarás, por lo cual, si leemos lo que no está escrito, significa que tenía patas o que tenía alas. Y ese es el estado y el lugar y el nivel que Dios puso al diablo hasta la fecha, arrastrado. Entonces cuando alguien dice, el diablo está sobre mí, o sea que estás recontra arrastrado. ¿Para qué lo subiste? Déjalo donde Dios lo puso, arrastrado, vencido en la cruz del Calvario, consumado es, vencido. Entonces, nos han predicado siempre de que más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, yo más allá del sol. Pero nadie nos ha dicho que de este lado también la tierra ya fue conquistada. Y algunos cristianos nunca viven su herencia porque no saben que tienen una. Pero ahora ya lo sabes. Ahora ya sabes y te vas a ir hoy sabiendo que fuiste creado para algo más que el desierto. Dios te salvó de Egipto para poder bendecirte en la tierra prometida. La promesa de Dios también es real, aquí ahora. Y en el cielo habrá bendición, y claro, pero entre que aquí y entre que lleguemos allá, el cielo puede esperar. No es que tenemos que irnos al cielo ya, porque a veces tenemos ese espíritu espiritual suicida. Nuestras prédicas se parecen más a la eutanasia que a la victoria. ¿Cuánto nos vamos con él? Yo tenía un pastor que estaba harto de vivir. Tenía una esposa que lo tenía podrido, una suegra que vivía en la casa, un hijo que le tenía el corazón al plato. Y entonces decía, hermano, así en las últimas prédicas, ¿cuánto
mato a quién. Dice, él tenía una gana de decirle, pastor, así que lo mato, en serio, de verdad. Cuando uno no conoce cuál es su herencia acá, quiere la herencia de allá. Suele suceder como aquella vieja historia que alguna vez te conté de ese matrimonio que con mucho esfuerzo pagó en cuotas un viaje en crucero, un lujo que se querían dar. Y como habían gastado todo el presupuesto en el viaje y no sabía qué iban a comer, se llevaron varios sándwiches de queso para comer durante toda la semana. Desayunaban sándwich de queso, merendaban eso, almorzaban eso, cenaban eso, cada mediodía, cada noche. Y veían como el resto de los pasajeros comían deliciosos manjares en el crucero. Era todo tenedor libre, mientras ellos comían su sándwich de queso. Y todos los otros estaban comiendo un menú. Al quinto día tenían queso hasta en las orejas y una constipación que ni te cuento. No usaron nunca el baño del crucero. Cuando les toca bajar del barco, el capitán les preguntó si habían disfrutado la travesía, lo que respondieron nos encantó, pero para la próxima ya nos dispusimos que vamos a ahorrar un poco más para poder comer otro tipo de alimento. Y el capitán les dijo, ¿no sabían que en el boleto del crucero incluía todas las comidas gratis del restaurante? Y yo conozco a muchos cristianos constipados de queso. Hermano, deja de comer queso. Lo que me estoy perdiendo de hacer repetir. Pero prometí que no. Hermano, deja de comer queso. Hay miles que no saben lo que incluye su herencia, viven a queso. La segunda razón, la que yo creo, por la cual algunos no viven en victoria es porque no creen en la herencia. La primera es que no saben, la segunda es que no creen. Y ese fue el problema de los antepasados de Josué. No creyeron que Dios les iba a dar la tierra. Los días de victoria de los hebreos pudieron haber comenzado 4 décadas antes. Los 40 años por el desierto no estaban en el plan inicial de Dios. De hecho, Dios aludió a la promesa que le había dado a Moisés cuando se lo dijo a Josué. Le dijo, yo os he entregado como se lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Uno cree que esa fue la promesa que Dios le dio solo a Josué. Dice, no, yo se lo había dicho a Moisés. Yo te iba a entregar a ti y a tu pueblo todo lugar que pise la planta de tu pie. En otras palabras, yo le hice esta misma oferta al pueblo de Moisés y no lo creyeron. Prefirieron el desierto. Ay, no, somos como langosta. Hay gigantes muy grandote. Caramba, que vieron los milagros en alta definición. Los milagros que vieron los hebreos fueron en HD. ¿Vieron cómo los tiburones se comieron a los egipcios cuando el mar se cerró? ¿Vieron cómo las plagas cayeron sobre Egipto? ¿Vieron cómo una columna de fuego los protegió? ¿Cómo cayó maná del cielo? ¿Cómo brotó agua de una piedra? De verdad, Josué no cometió ese error. Le tomó la palabra a Dios e inició la tarea de heredar la tierra. Entonces hagamos nosotros lo mismo. La presencia de Dios está incrustada en nosotros. No midamos nuestra vida según nuestra capacidad. Midámosla según la capacidad de Dios. Si no podemos perdonar, Dios sí puede. Y como Él puede, nosotros podemos. No podemos romper con el hábito. Dios sí puede. Como Él puede, nosotros podemos. No podemos controlar la lengua, el temperamento. Dios sí puede. Y como tenemos acceso a todas las bendiciones del cielo, encontramos la fuerza para poder. Imagínate lo que ocurriría si toda una generación de cristianos viviera con su herencia, recibiendo su herencia. Filipenses 4:13 lo afirma. Pues todo lo puedo hacer, todo, por medio de Cristo, quien me da la fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. ¿Sí o no? Alguien tiene que decir amén.